¿Alguna vez has sentido que por no ir a una iglesia estás lejos de Dios, aunque creas en Él con todo tu corazón? ¿Te has preguntado si realmente estás agradando a Dios con la forma en que estás viviendo tu fe? Hay cristianos que, al no asistir a una iglesia, sienten culpa, soledad y miedo de estar fallándole a Dios. Se preguntan si están alejados del cielo por no estar en un templo. La duda los consume. ¿Estoy siendo un buen cristiano a los ojos de Dios? Y si te dijera que existen 7 formas de ser un verdadero cristiano sin ir a la iglesia, hoy descubrirás que no siempre dejar de asistir a una iglesia es pecado y que tu fe puede ser viva y auténtica fuera de sus paredes si decides vivir según los principios que voy a revelarte en este estudio, porque lo que aprenderás hoy puede liberar tu alma de cargas religiosas que nunca vinieron del cielo y abrir tu corazón a una intimidad con Dios que quizá nunca has experimentado. Hay una verdad que fue escondida por estructuras humanas, pero que el Espíritu Santo está a punto de revelarte en este video. La verdadera iglesia no es un lugar, es una vida consagrada, es comunión viva, es obediencia íntima. Y tú puedes vivir eso, hoy. Quédate hasta el final, porque vamos a recorrer 7 principios bíblicos que pueden transformar por completo tu relación con Dios. En cada uno de ellos hay una llave, y la penúltima puede ser justo la que necesitas para desbloquear esa libertad espiritual que tu alma tanto anhela. Hablaremos de comunión real, de oración verdadera, de evangelismo sin micrófonos, de generosidad guiada por el Espíritu y de una fe sin jerarquías humanas. Y cuando todo eso se active dentro de ti, verás que nunca estuviste solo y que Dios no se fue, solo está esperando que lo mires de nuevo con un corazón libre. Antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Fortalece mi fe, Señor. Esta declaración puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Al comentar estás activando tu compromiso con esta enseñanza. Y si sientes que este contenido edifica tu fe, no olvides darle me gusta al video. Muchos creyentes no tienen una iglesia cercana ni un pastor confiable que los guíe y por eso usan este canal como su alimento espiritual. Si tú eres uno de ellos, recuerda, tu interacción aquí no es solo un clic, es una semilla sembrada en esta obra. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama a Cristo de verdad. Ahora sí, abre tu corazón, prepara tu espíritu, porque lo que vas a descubrir hoy puede ser el mensaje que Dios tenía reservado solo para ti. Vamos a comenzar. 1. Tu relación con Dios no depende de una institución. Durante mucho tiempo, muchos han creído, y quizás tú también, que la única forma válida de relacionarse con Dios es a través de una iglesia, dentro de un templo, rodeado de estructuras, programas y autoridades religiosas. Es como si el edificio sagrado fuera el único lugar donde el cielo pudiera descender. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa creencia, aunque muy común, no refleja la esencia del Evangelio? La primera forma de vivir como un verdadero cristiano sin asistir a una iglesia es entendiendo esta verdad poderosa. Tu relación con Dios no depende de una institución, depende de tu corazón, de tu búsqueda sincera y de tu disposición a caminar con Él en cada aspecto de tu vida. Jesucristo no vino al mundo para fundar denominaciones ni levantar estructuras humanas. Él vino a reconciliar al hombre con el Padre, a romper las barreras que el pecado y la religión levantaron entre el cielo y la tierra. Cuando habló con la mujer samaritana en Juan 4:23-24, le dijo algo que sigue estremeciendo corazones hasta hoy. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Puedes sentir el peso de estas palabras? Jesús no está buscando estructuras, ni rituales, ni sistemas. Está buscando corazones. Tal vez tú no tengas un templo al que ir cada semana. Tal vez no participes en ninguna comunidad formal. Tal vez te han dicho que eso te aleja de Dios. Pero si tu corazón se rinde en oración, si tus pensamientos lo buscan en el silencio de la noche, si tu alma lo desea sinceramente, entonces ya estás más cerca del cielo de lo que muchos podrían imaginar. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en corazones quebrantados, en almas sedientas, en personas que lo invocan con verdad. ¿Recuerdas dónde predicaba Jesús? No fue en grandes catedrales, ni detrás de altares suntuosos.
Fue en montes, en barcos, en casas humildes, en caminos polvorientos. El Evangelio caminó con él. La santidad no estaba en un edificio, sino en su presencia. Y esa misma presencia hoy está disponible para ti, allí donde estás. No necesitas el reconocimiento de un líder, ni la aprobación de una organización para acercarte a Dios. Solo necesitas fe. Mira a David, que escribió salmos poderosos mientras cuidaba ovejas. Mira a Moisés, que escuchó la voz de Dios en un desierto. Mira a Pablo, que fue lleno del Espíritu en una prisión. Mira a Jesús, que enseñó desde una barca. Todos ellos vivieron encuentros profundos con Dios lejos de cualquier templo. ¿No será que también tú estás siendo llamado a experimentar a Dios de forma pura y sin barreras? No te dejes esclavizar por la idea de que sin una estructura formal no hay vida espiritual. Claro que congregarse tiene valor, y es hermoso cuando hay unidad y amor genuino. Pero eso no significa que si no formas parte de una institución religiosa, estás perdido. Lo importante es lo que pasa entre tú y Dios en lo íntimo, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te observa, cuando solo queda la verdad de tu alma. Dios te ve. Dios conoce tu camino. Y si has sentido culpa por no estar en una iglesia, hoy el Espíritu Santo te dice, yo no te abandoné, yo sigo aquí. Tal vez Él mismo te sacó de un lugar donde la estructura era más importante que la presencia. Tal vez te está enseñando a depender solo de Él, a escuchar su voz sin intermediarios, a caminar por fe y no por costumbre. Y si es así, este es tu tiempo. Tiempo de una fe madura, libre, entregada. Tiempo de una relación viva con Dios, no mediada por instituciones, sino por el Espíritu que habita en ti. Si esto está resonando dentro de ti, no lo ignores. El enemigo quiere que creas que estás aislado, que estás en desobediencia, pero la verdad es que Dios te está guiando a algo más profundo, más real. Él quiere ser tu guía directo, tu consuelo diario, tu pastor eterno. Y cuando entiendes que la verdadera comunión con Dios no depende de paredes, sino de entrega, entonces comienzas a vivir la libertad que Jesús ganó para ti en la cruz. Este es solo el primer paso. Queda mucho más por descubrir. Vamos al siguiente principio. 2. Puedes estudiar la Biblia y entenderla por ti mismo. Hay una creencia que, aunque no siempre se dice en voz alta, habita en el corazón de muchos cristianos, la idea de que solo los pastores, líderes o teólogos tienen la capacidad real de entender las Escrituras. Quizás tú mismo alguna vez pensaste que la Biblia era demasiado compleja para ti, que necesitabas siempre a alguien más para explicártela, como si la revelación divina estuviera reservada a una élite espiritual. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu manera de caminar con Dios. Tú puedes leer la Biblia, entenderla y ser transformado por ella, porque el Espíritu Santo está contigo para enseñarte. Esto no es una suposición emocional ni una idea moderna, es una promesa bíblica clara. En Juan 2:27 está escrito, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas». Este versículo no anula el valor de los maestros fieles ni la importancia de aprender en comunidad, pero pone las cosas en su lugar. El maestro principal, el que debe guiar tus pasos en la Escritura, es el Espíritu Santo. Él fue enviado para recordarte todo lo que Jesús enseñó, para abrir tus ojos a las verdades ocultas y para nutrir tu alma directamente del cielo. ¿Sabes qué necesitan los ojos para ver lo que está en la Biblia? No es un diploma, no es una licenciatura en teología. Lo que necesitas es hambre. Jeremías 29:13 dice, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». La revelación no se produce en la mente intelectual, sino en el corazón sincero. Si abres tu Biblia con humildad, con deseo de conocer a Dios y no solo de acumular información, te sorprenderás con la manera en que los textos comenzarán a hablarte. No se trata de leer por obligación, se trata de sentarte con reverencia ante la palabra, como quien se sienta frente a Jesús para escuchar su voz. Puedes comenzar por el Evangelio de Juan, por ejemplo, leer un capítulo, meditarlo, hacer una pausa y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme aquí? Y lo que sucede después puede ser transformador. A veces una palabra salta de la página y se instala en tu mente por horas. Otras veces una frase te consuela justo en medio de una lucha.
Esa es la acción del maestro interior que toma lo eterno y lo aplica directamente a tu vida. Piensa en los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia. Muchos de ellos eran personas simples, pescadores, agricultores, amas de casa, pastores de ovejas, gente sin títulos, sin estatus. Pero todos ellos tenían algo en común: escuchaban a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque estaban dispuestos a oír. La Biblia no fue escrita para académicos, fue escrita para el pueblo de Dios. Es un libro vivo, no un códice de sabiduría escondida. Es pan diario, alimento que sustenta, guía que ilumina el camino, espada que corta el engaño. Jesús mismo confrontó a los fariseos por conocer las Escrituras en teoría, pero no reconocer al Verbo hecho carne que estaba delante de ellos. Saber no es lo mismo que conocer. Puedes leer muchos textos y no oír nada, o puedes leer una sola frase con el corazón abierto y oír la voz del cielo. Esa es la diferencia entre estudiar por obligación y estudiar con fe. El conocimiento sin el Espíritu solo infla, pero cuando el Espíritu guía, el conocimiento transforma. No permitas que nadie te haga sentir incapaz de estudiar la Biblia. No pongas tu crecimiento espiritual en manos de otros como si fueran los únicos con acceso a la verdad. La puerta está abierta, el velo fue rasgado. La voz de Dios puede sonar en tu habitación, en tu cocina, en medio de tu jornada laboral, mientras sostienes la Biblia con fe. No subestimes lo que puede pasar cuando tomas ese libro y lo conviertes en tu pan cotidiano. Cada página es una conversación con el cielo, cada capítulo una semilla eterna. Si alguna vez te sentiste pequeño por no entender todo, no te desanimes. Estás aprendiendo a caminar. La revelación no es una carrera, es un viaje. A veces leerás y parecerá que nada ocurrió, pero en el silencio el Espíritu ya está sembrando, y en el momento preciso esa semilla brota con fuerza y transforma tu manera de ver el mundo. Hoy es el día para dejar la excusa de lado, para tomar la Biblia, abrirla con reverencia y decir: Espíritu Santo, enséñame. Él no falla, Él no te ignora, Él está esperando ese encuentro diario contigo. No para darte teorías, sino para darte vida. Sigamos con el siguiente principio. Hay más luz por revelarse. 3. La comunión puede florecer en tu hogar. Una de las mayores mentiras que muchos creyentes han recibido es la idea de que la verdadera comunión solo ocurre dentro de una iglesia formal, bajo luces, micrófonos, líderes visibles y programas bien estructurados. Pero eso no es lo que vemos en la iglesia primitiva. Al contrario, en Hechos 2:46, la Biblia nos revela que los primeros discípulos de Cristo perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa imagen poderosa nos muestra una verdad que puede transformar por completo tu experiencia de fe. Tu hogar puede ser el lugar donde la comunión más pura florezca. Tal vez has pensado que, por no reunirte en una iglesia tradicional, estás perdiendo algo esencial. Pero déjame decirte esto: cuando en tu casa hay amor, hay oración, hay palabra y hay sinceridad, allí también está Dios. Jesucristo no prometió estar solamente en grandes congregaciones. Él dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18. Eso significa que cuando te sientas con tu familia a leer la Biblia, cuando oras con tu esposo o esposa, cuando juntas las manos con tus hijos para agradecer por los alimentos, estás teniendo iglesia, estás viviendo comunión real. La fe no necesita escenario, necesita verdad, y la verdad se manifiesta de forma poderosa en la cotidianidad del hogar. Una conversación sincera en el comedor, una oración entre lágrimas en la sala, un devocional al despertar en la cocina. Todos esos momentos, cuando están llenos de fe, son altares levantados al cielo. Jesús mismo fue muchas veces a casas. Comió en ellas, sanó en ellas, enseñó en ellas. Su presencia no se limitaba al templo. De hecho, muchas de sus revelaciones más profundas ocurrieron fuera de los espacios religiosos. Piensa en cuántos momentos transformadores puedes tener en tu hogar si decides crear un ambiente espiritual. No necesitas convertir tu casa en una iglesia formal, pero sí puedes transformarla en un lugar donde Dios se sienta bienvenido. ¿Cómo? Siendo intencional, abriendo espacio para orar juntos, leer la palabra juntos, compartir lo que Dios está haciendo.
Incluso una charla sencilla con alguien de tu familia puede volverse un momento sagrado si ambos están con el corazón abierto al Espíritu. La comunión florece donde hay humildad. No necesita aplausos, no requiere títulos, solo requiere disposición para amar, para escuchar, para acompañar al otro en su proceso espiritual. Muchos piensan que el crecimiento cristiano solo ocurre a través de grandes predicaciones, pero a veces una palabra amorosa de tu esposa, un consejo lleno de fe de tu esposo, o la pregunta inocente de tu hijo pueden tocar más profundo que cualquier sermón, porque cuando Dios habita en una casa, cada rincón puede volverse sagrado. Y si estás solo, si en tu casa no hay otros creyentes, no te preocupes. La comunión también empieza contigo. Puedes poner alabanzas mientras cocinas. Puedes abrir tu Biblia cada mañana y declarar que ese lugar le pertenece a Dios. Puedes hacer de tu habitación un lugar de encuentro con el Espíritu Santo. Con el tiempo, ese ambiente que tú creas puede empezar a tocar a los demás, porque la presencia de Dios es contagiosa cuando es vivida con autenticidad. No subestimes el poder de reunir a tu familia para una oración. Puede que al principio parezca incómodo, que no sepan qué decir, pero si perseveras, verás cómo el Espíritu comienza a unir corazones, a sanar heridas, a traer dirección. Y si no tienes familia contigo, abre tu casa a otros creyentes, aunque sea de forma ocasional. Un café con una amiga en fe, una comida con propósito espiritual, una tarde de conversación honesta sobre lo que Dios está haciendo, todo eso es iglesia. La comunión verdadera no es un evento, es una forma de vivir, es caminar junto a otros, cargar sus cargas, llorar juntos, celebrar juntos, orar juntos, y esa experiencia está disponible para ti ahora, donde estás. No necesitas esperar al domingo, no necesitas sentarte en un banco de madera, solo necesitas abrir tu casa y tu corazón. Hoy puede ser el día en que decidas transformar tu hogar en un altar de amor. Tal vez nunca pensaste en eso, pero si lo haces, descubrirás que las paredes de tu casa pueden contener la misma gloria que un templo lleno, porque lo que hace sagrado a un lugar no es su arquitectura, sino la presencia viva del Espíritu Santo en medio de personas que lo aman sinceramente. Sigamos avanzando. La próxima forma de vivir tu fe te mostrará que no solo puedes tener comunión sin asistir a una iglesia, sino también una vida de oración que toca el cielo. 4. Tu oración personal tiene poder. Quizás has creído o te han hecho creer que para que una oración sea poderosa necesita ser guiada por alguien con un título espiritual, que solo tiene peso si se hace en una iglesia, rodeado de música suave y con palabras cuidadosamente escogidas. Pero hoy quiero recordarte una verdad bíblica que puede devolver el fuego a tu vida de oración. No necesitas escenario, no necesitas fórmulas, no necesitas mediadores humanos. Tu oración personal, esa que nace de tu alma cuando nadie te ve, tiene poder, mucho poder. Jesús mismo nos enseñó esto con absoluta claridad. En Mateo 6:6 Él dijo, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Esta declaración cambia todo. Dios no necesita que tu oración sea perfecta, necesita que sea real, sincera, íntima, en silencio, en lágrimas, en susurros. Es allí, en ese lugar secreto donde el cielo se abre. Mira los ejemplos bíblicos. David oraba mientras cuidaba ovejas, componiendo salmos en los campos, con el corazón desbordado por amor y dolor. Ana oró con lágrimas en el templo, sin voz, sin espectáculo, pero con una fe tan profunda que Dios escuchó su clamor y le concedió a Samuel. Jonás oró desde el vientre de un pez, en la oscuridad total, sin saber si saldría con vida. Y aún así Dios oyó. ¿Ves? No se trata del lugar. Se trata del corazón que ora. La oración verdadera nace de la necesidad, del deseo de estar con Dios, y cuando sale del alma, aunque esté rota, aunque no tenga palabras, mueve el cielo. Hay momentos en los que solo puedes decir, «Señor, no puedo más». Y eso dicho con fe puede ser más poderoso que 1000 frases teológicas. Romanos 8:26 nos revela algo maravilloso. Cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él ora contigo, Él ora por ti.
No estás solo ni siquiera en tu incapacidad. Tal vez has sentido que no sabes orar bien, que tus palabras no son dignas, que tu oración no llega. Pero déjame decirte algo que puede romper esa mentira. Dios no mide la calidad de una oración por la elocuencia, sino por la verdad que la habita. Una frase sincera puede levantar el alma. Un gracias en medio del dolor, un ayúdame en la incertidumbre, un te amo en medio de la rutina. Todo eso es oración, y todo eso toca el corazón de Dios. Orar no es un evento, es un estilo de vida. No se limita a las mañanas ni a los cultos. Puedes orar mientras conduces, cocinas, trabajas, caminas, lloras o ríes. Puedes levantar tu alma a Dios en cualquier momento del día, y cuanto más lo haces, más real se vuelve su presencia. Comienza hablándole como a un amigo cercano. No necesitas buscar frases complejas, solo habla desde lo que hay en tu interior. Muchos creyentes viven esperando que alguien ore por ellos, como si solos no pudieran alcanzar el cielo. Pero tienes que saberlo, en Cristo tú tienes acceso total al trono de la gracia. Hebreos 4:16 te lo confirma. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No necesitas permiso, solo fe, y fe no es sentir, es decidir confiar. Cuando decides hacer de la oración tu refugio, descubres que Dios no está lejos. Está más cerca de lo que imaginas, esperando que abras tu boca o tu pensamiento para encontrarse contigo. Y a medida que esa práctica se vuelve diaria, íntima, constante, algo dentro de ti comienza a cambiar. La ansiedad baja, la dirección llega, el alma se fortalece y tu espíritu se eleva. No esperes más. La oración que transforma no es la más bonita, es la más verdadera. Hoy puedes empezar. Hoy puedes volver a hablar con tu Padre. Cierra los ojos donde estés, susurra desde tu interior y permite que el Espíritu Santo te guíe. Porque cuando tú oras, el cielo escucha. Y eso, mi hermano, mi hermana, es más que suficiente. 5. Evangelizar es vivir el amor de Cristo. Durante mucho tiempo se nos enseñó que evangelizar era pararse en una esquina con una Biblia en la mano, tocar puertas, recitar versículos o usar un micrófono para predicar en voz alta. Pero el verdadero evangelismo no comienza en los labios, sino en la vida. Porque cuando el amor de Cristo habita en alguien de forma auténtica, su sola presencia se convierte en un testimonio. Evangelizar, entonces, no es una tarea reservada para unos pocos, es un llamado que Jesús extendió a todos los que creen en Él. En Marcos 16:15, el Señor lo deja claro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice algunos, no dice solo los líderes, dice todos. Y ese ir no significa necesariamente cambiar de ciudad o pararse en una plaza pública. Muchas veces significa simplemente vivir de una manera que las personas puedan ver a Jesús en ti. Una vida coherente, llena de amor, compasión, paciencia y fe, puede predicar más fuerte que 1000 sermones. Cuando el Evangelio es vivido, no necesita ser explicado tanto. Tu vida se vuelve un reflejo de la luz de Cristo. Y créeme, esa luz se nota aunque no digas una sola palabra. Jesús no se limitaba al templo. Él predicaba mientras caminaba, mientras comía, mientras sanaba, mientras conversaba con personas marginadas. Su evangelismo era relacional. Se sentaba con publicanos, abrazaba leprosos, comía con pecadores. No exigía cambio para acercarse. Su cercanía producía el cambio. Y ese modelo sigue siendo válido hoy. Muchas veces, el acto más evangelístico que puedes hacer es escuchar con atención a alguien que nadie escucha. Es abrazar a quien ha sido rechazado. Es ayudar a quien no tiene cómo agradecerte. Quizás no te sientas capacitado para evangelizar porque piensas que no sabes hablar, que no tienes los conocimientos, que te falta preparación. Pero eso es una mentira que el enemigo quiere sembrar para silenciar la obra de Dios en ti. Porque el Evangelio no se transmite solo con palabras bonitas, sino con amor verdadero. Un Dios te bendiga dicho con sinceridad. Una oración en secreto por alguien que sufre, una ayuda ofrecida sin esperar nada a cambio, todo eso es evangelismo. Y muchas veces es más poderoso que una predicación completa.
No necesitas una plataforma, necesitas disposición. No necesitas una audiencia, necesitas compasión. Donde hay una persona con necesidad, hay una oportunidad para que el amor de Cristo se manifieste a través de ti. Y ese amor no es religioso, no es frío, no es interesado. Es un amor que transforma porque nace de lo alto. Es un amor que toca el alma sin imponer, que guía sin manipular, que ofrece sin exigir. Vivir el evangelismo es entender que tu jornada diaria es el escenario perfecto. En tu trabajo, en tu casa, en la tienda, en la calle, todo lugar es terreno fértil para sembrar semillas del reino, pero no con imposiciones, sino con gestos, una sonrisa, una palabra de aliento, una actitud de perdón, una mano tendida. Todo eso predica, todo eso impacta, todo eso puede abrir el corazón de alguien que ha cerrado sus puertas a la religión, pero aún está buscando a Dios. Y hay algo más. Cuando evangelizas con tu vida, también tú eres transformado, porque el amor que das te regresa multiplicado, porque en el momento en que decides ser luz para otros, tu propio camino se ilumina, porque al dar testimonio con tus actos, tu fe se fortalece. Evangelizar es vivir el amor de Cristo cada día, con cada persona, en cada lugar. Es entender que tú eres el mensaje y que tu forma de amar puede llevar a alguien directamente a los brazos del Padre. Así que no te escondas detrás de tus dudas. No pienses que no tienes lo necesario. Si tienes a Cristo en ti, tienes todo. Vive ese amor, compártelo con libertad y verás cómo Dios usa tu vida para tocar otras almas, sin gritar, sin empujar, sin imponer, solo amando como Jesús amó. Eso es evangelizar. Y esa es la quinta forma de ser un verdadero cristiano, incluso sin asistir a una iglesia. 6. La generosidad fluye del Espíritu, no de la presión. Durante años, muchos creyentes han vivido con un peso sobre sus espaldas cada vez que escuchan hablar de ofrendas, diezmos o cualquier tipo de contribución. En lugar de experimentar la alegría de dar, sienten miedo, vergüenza o culpa. Esto no debería ser así, porque la verdadera generosidad, la que nace del corazón de Dios, nunca viene de la presión, la manipulación ni el miedo. La generosidad que honra a Dios brota del Espíritu, no de la obligación. En 2 Corintios 9:7 está escrito: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta verdad es tan clara como liberadora. Dios no quiere tu dinero si viene acompañado de angustia. Él no necesita tus recursos, lo que desea es tu disposición, tu entrega, tu fe manifestada en actos de amor. Hay iglesias y líderes que han tergiversado este principio divino, utilizando el temor como herramienta para recaudar fondos, amenazando con maldiciones o prometiendo riquezas instantáneas. Pero eso no viene del cielo. Jesús nunca cobró por enseñar, sanar o liberar. Al contrario dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Mira el ejemplo de la viuda en Marcos 12:41. Mientras muchos ricos daban grandes cantidades por apariencia, ella ofreció 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Y Jesús no elogió a los poderosos, sino a ella. ¿Por qué? Porque su generosidad no fue por presión, sino por fe. Dio no lo que le sobraba, sino lo que le dolía. Y esa entrega, sincera y humilde, subió al cielo como una ofrenda agradable. Lo que cuenta ante Dios no es la cantidad, sino el corazón con que se da. Además, es fundamental recordar que la generosidad no se limita al dinero. También es tiempo, atención, compasión, disposición, servicio. A veces, dar un abrazo al que llora tiene más poder que depositar una moneda. Visitar a un enfermo, cuidar a un anciano, ayudar a un vecino necesitado, todo eso es ofrenda. Y muchas veces, esas expresiones de amor impactan más que cualquier valor económico. Porque Dios no mide en billetes, Él mide en fe y amor. Cuando tu generosidad nace del Espíritu Santo, no hay presión, solo paz. No hay duda, solo convicción. No hay agotamiento, solo gozo. Dar se vuelve un acto de adoración. Es como decir: Señor, todo lo que tengo es tuyo, úsalo como tú quieras. Y esa actitud activa milagros, no porque se compre una bendición, sino porque el cielo se abre cuando la fe es verdadera y se expresa en acción. También es importante aprender a discernir cuándo no es el momento de dar. El Espíritu Santo guía incluso en eso. A veces la instrucción será: espera. Otras veces será:
Comparte, y cuando tu corazón está alineado con Dios, no necesitas que nadie te empuje. El mismo Espíritu será quien encienda ese deseo dentro de ti. Y al obedecer esa voz mansa y suave, descubrirás que tu generosidad produce fruto tanto en ti como en quien lo recibe. No permitas que las malas experiencias o los abusos espirituales te roben el gozo de dar. Dios quiere restaurar tu confianza en este principio. Él quiere que entiendas que cada acto de entrega, cuando es guiado por el amor y no por la culpa, tiene valor eterno. Tal vez no veas un retorno inmediato en lo material, pero recibirás paz, propósito, sentido, dirección. Y esas bendiciones son tesoros que el dinero jamás podrá comprar. Si has sentido presión en este tema en el pasado, hoy el Señor quiere aliviar tu carga. Él no te exige, te invita, no te presiona, te guía. Y si tu corazón responde con libertad, entonces cada vez que des lo que sea, lo harás con alegría, con ligereza, sabiendo que tu semilla está siendo sembrada en buena tierra. Así se manifiesta la generosidad verdadera, no por miedo al castigo, sino por gratitud al amor. Y esa, sin duda, es una de las formas más profundas de vivir como un verdadero cristiano sin depender de ninguna estructura religiosa. Porque el corazón generoso, guiado por el Espíritu, es un reflejo vivo del carácter de Cristo. Y eso es lo que transforma vidas. 7. No hay élite espiritual. Todos somos sacerdotes. Una de las mentiras más peligrosas que se ha infiltrado en la vida cristiana es la idea de que solo algunos tienen acceso especial a Dios, que hay una especie de élite espiritual formada por pastores, apóstoles, líderes, con títulos o experiencia, y que el resto debe vivir la fe desde una posición de inferioridad, siempre dependiendo de otros para acercarse al Padre. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que Jesús vino a establecer. En Hebreos 4:16 está escrito: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate bien, no dice que solo algunos pueden acercarse, dice acerquémonos, todos. En la cruz, Jesús destruyó las barreras. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señal de que el acceso a la presencia de Dios quedó abierto, sin intermediarios humanos, sin jerarquías religiosas. Si crees en Cristo, si le has entregado tu vida, entonces el Espíritu Santo habita en ti. Romanos 8:11 afirma que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. ¿Entiendes el poder de esta verdad? No necesitas una plataforma, un micrófono o una credencial para ser usado por Dios. Tu fe es suficiente, tu disposición es suficiente. En Pedro 2:9 se nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio no dice que unos pocos lo son, dice que todos los que han sido alcanzados por Cristo forman parte de este sacerdocio. ¿Y qué hace un sacerdote? Sirve, intercede, representa. Eso significa que tú puedes orar por otros, que tú puedes enseñar, consolar, evangelizar, que tú puedes vivir la fe con autoridad espiritual sin tener que esperar la aprobación de ningún sistema humano. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se quitó el manto, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13 nos muestra ese acto de profunda humildad. Él, el Maestro, se hizo siervo, y nosotros vamos a buscar estatus y reconocimiento. No, el llamado es claro: servir, amar, compartir la fe desde la humildad. Cualquier estructura que establezca una casta superior en la vida espiritual está distorsionando el Evangelio, porque en Cristo no hay niveles, hay hermanos. No hay celebridades, hay siervos. Tal vez alguna vez alguien te hizo sentir pequeño espiritualmente, como si tu voz no tuviera poder, como si tu oración no fuera escuchada, como si tu vida de fe no contara porque no llevas un título o no estás detrás de un púlpito. Pero hoy el Espíritu Santo quiere derribar esa mentira. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, y cada miembro del cuerpo es valioso, necesario, insustituible. Como enseñó Pablo en 1 Corintios 12, el ojo no puede decirle a la mano que no la necesita. Todos somos parte de un mismo cuerpo y todos tenemos un rol esencial. Esto cambia por completo la forma en que vemos nuestra vida cristiana. Ya no se trata de ser un espectador que asiste a cultos y escucha pasivamente. Se trata de ser un hijo activo del reino, uno que ora,
que estudia la palabra, que ministra amor, que sirve con alegría, que intercede por otros, que se deja usar por Dios en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, en la calle, porque donde hay fe, hay ministerio. Donde hay obediencia, hay autoridad, y no necesitas que te autoricen desde un altar humano para cumplir tu propósito. Ya fuiste autorizado desde el cielo cuando recibiste al Espíritu Santo. Tu llamado no fue escrito por hombres, fue sellado por Dios, y si alguna vez dudaste de tu capacidad para hacer algo por el reino, recuerda esto: el Espíritu que está en ti es el mismo que estuvo en Jesús. No te falta nada. Solo necesitas creerlo, vivirlo y caminar con esa certeza. Así que deja atrás la idea de que no eres lo suficientemente espiritual. No hay primera y segunda clase en el reino de Dios. Todos somos hijos, todos somos herederos, todos somos sacerdotes. El trono de la gracia está abierto, y tú eres bienvenido a entrar, siempre. Hasta aquí hemos desmontado 7 ideas que, durante años, mantuvieron a muchos creyentes atados al miedo, a la culpa y a estructuras religiosas que no siempre reflejan el corazón de Dios. Hemos visto que tu relación con el Padre no depende de una institución, que puedes estudiar la palabra por ti mismo, que tu casa puede ser un altar, tu oración tiene poder, tu vida puede ser un evangelio vivo, tu generosidad debe nacer del Espíritu y que no hay jerarquías ante el trono celestial. Pero ahora es momento de llevar esta verdad aún más lejos, porque no basta con saber que no estás en pecado por no asistir a una iglesia. Necesitas entender qué es realmente la iglesia a los ojos de Dios. Y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de vivir la fe para siempre. Efesios 4:16 nos revela que la iglesia no es un lugar, es un cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo es poderoso porque redefine por completo el concepto de iglesia. No se trata de paredes, de horarios, ni de eventos. Se trata de personas, personas que creen, que se aman, que se cuidan, que se edifican unas a otras en amor. Eso es iglesia, y tú ya eres parte de ella. Entonces, si no tienes un templo donde congregarte, no pienses que estás incompleto. Lo que necesitas es vivir como iglesia. ¿Cómo? Siendo parte activa del cuerpo, buscando la unidad, ofreciendo tus dones, siendo canal de gracia en cada relación. Puedes tener comunión real al orar por un hermano, al escuchar a alguien con compasión, al compartir una palabra de fe con quien está pasando por una prueba. La iglesia no se programa, se vive. No se limita a un domingo, se manifiesta todos los días. Recuerda, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No dijo del templo, dijo del mundo. ¿Qué significa eso? Que tu fe debe tener sabor y brillo en tu casa, en tu trabajo, en tus conversaciones, en tus decisiones. No necesitas un escenario para manifestar el reino. Lo haces cuando eliges el perdón, cuando amas a los difíciles, cuando permaneces fiel aunque nadie te esté mirando. Cada acto tuyo que refleja a Cristo es una manifestación viva de iglesia. Muchas personas se sienten vacías porque buscan a Dios en un lugar físico, creyendo que su presencia está geolocalizada entre muros de ladrillo. Pero la presencia de Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7:48 lo declara con claridad: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Entonces, ¿dónde está? En ti, en cada corazón rendido, en cada reunión sincera entre creyentes, en cada momento donde hay fe, humildad y verdad. Si logras comprender esto, dejarás de buscar a Dios afuera y empezarás a percibirlo dentro. Entenderás que eres iglesia cuando escuchas a un hijo con paciencia, cuando ayudas a un desconocido, cuando oras en silencio por alguien que sufre. Allí está Cristo, allí está el cuerpo funcionando. Allí está la vida del reino extendiéndose sin necesidad de estructuras visibles. Y lo más maravilloso es que, cuando comienzas a vivir así, ya no te sientes solo, porque ves que la iglesia está viva en todas partes. No necesitas pertenecer a una institución para pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya perteneces, por fe, por gracia, por la obra de Jesús. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo de este estudio vamos a profundizar aún más en cómo mantener una fe firme y alimentada, incluso fuera del sistema religioso.
Vamos a hablar de raíces, de consistencia espiritual, de cómo no apagarte en el camino, porque no solo queremos libertad, queremos permanecer. Después de comprender que la iglesia verdadera es un cuerpo y no un edificio, surge una pregunta inevitable para muchos creyentes que han decidido caminar fuera de las estructuras tradicionales. ¿Cómo puedo mantener una fe fuerte, constante y viva si no tengo una comunidad física a la que asistir? Esta es una inquietud legítima y poderosa, porque la fe necesita alimento, dirección y renovación. Pero la buena noticia es que sí es posible crecer, madurar y permanecer firme en el camino espiritual sin depender de una estructura institucional. De hecho, muchos han descubierto que es precisamente en la intimidad con Dios donde sus raíces espirituales se profundizan. El primer paso es entender que tu vida de fe necesita disciplina, no como una carga religiosa, sino como un acto de amor. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma también necesita ser nutrida, y eso se logra a través de disciplinas espirituales sencillas pero transformadoras: la oración constante, la lectura reflexiva de la palabra, la adoración sincera, la gratitud cotidiana y el silencio delante de Dios. Estas prácticas hechas desde el corazón, no como un deber, sino como un encuentro, se convierten en el oxígeno de tu espíritu. En la intimidad de tu hogar puedes crear un ritmo espiritual que sostenga tu fe. Tal vez no tengas un púlpito ni un coro, pero sí tienes un espacio donde puedes hablar con Dios, meditar en sus promesas y dejar que su voz moldee tu carácter. Y cuando lo haces con constancia, comienzas a ver señales claras de crecimiento espiritual. Tu corazón se vuelve más sensible, tus decisiones reflejan sabiduría, tu carácter se asemeja más al de Cristo. No necesitas asistir a reuniones para comprobar que estás madurando espiritualmente. Tus frutos lo demostrarán. Gálatas 5:22 nos habla de esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos no nacen por estar en una iglesia física, nacen por caminar con el Espíritu día tras día. Son el verdadero termómetro de tu vida espiritual. Si estás viendo más paz en tus reacciones, más amor en tus relaciones, más dominio propio en tus decisiones, entonces estás creciendo. No importa si nadie más lo ve, Dios lo ve. Y eso es lo que realmente importa. Existen incontables testimonios de personas que, al salir de un sistema religioso que los oprimía o desilusionaba, encontraron en la soledad con Dios una fe más auténtica, más libre y más profunda. Personas que, sin estar bajo un pastor o dentro de una rutina de cultos, desarrollaron una vida de oración vibrante, una comprensión bíblica sorprendente y una sensibilidad espiritual que solo puede venir del Espíritu Santo. No fue un retiro, fue una transformación. No fue una desconexión, fue una raíz más profunda en Cristo. Mantener una fe fuerte sin congregarse no significa aislarse ni cerrarse al mundo. Significa que has entendido que la fuente está en Dios y que puedes beber de ella directamente. Significa que no necesitas depender de la fe de otros para mantener la tuya. Significa que tienes acceso pleno al cielo y que esa relación íntima con el Padre es suficiente para sostenerte, fortalecerte y usarte como instrumento de su amor. Y en el próximo bloque vamos a avanzar aún más, porque mantener una fe firme es solo una parte del camino. Ahora necesitas aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no, incluso cuando no tienes un líder humano que te oriente, porque la libertad sin discernimiento puede convertirse en confusión. Pero cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu, tu vida espiritual se vuelve invencible. Muchos creyentes, al salir de un sistema religioso tradicional, enfrentan una de las preguntas más importantes de su vida espiritual: ¿cómo reconocer la voz de Dios sin la guía de un pastor, sin la estructura de una iglesia o sin los rituales a los que estaba acostumbrado? Esta pregunta no es señal de debilidad, sino de un alma hambrienta por autenticidad. Porque cuando dejas de escuchar voces humanas constantemente, te das cuenta de cuánto anhelas oír la del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, que aprendas a escucharlo directamente, sin intermediarios innecesarios. Dios no ha dejado de hablar. Él sigue hablando hoy. Su voz resuena en la palabra, en las circunstancias, en los susurros del alma, en los sueños, en las señales y sobre todo en la intimidad. Pero para oírla,
Muchas veces es necesario silenciar otros ruidos, el ruido de las tradiciones que limitan a Dios, el ruido de doctrinas humanas que distorsionan su naturaleza, e incluso el ruido interno de nuestros propios miedos, culpas o ansiedades. Es allí, en ese silencio sagrado, donde el Espíritu Santo comienza a educar nuestro oído espiritual. Discernir la voz de Dios fuera del sistema religioso requiere entrenamiento espiritual, pero no es un misterio inaccesible. Requiere sensibilidad, sinceridad y disposición. Comienza con una práctica simple pero poderosa. Antes de cualquier decisión o acción, detente y pregunta en oración: Señor, ¿esto viene de ti? Luego espera, no con ansiedad, sino con apertura. La respuesta puede no llegar en palabras audibles, pero llegará en forma de paz, dirección, convicción interna o confirmación por medio de la Escritura. Porque la voz de Dios nunca se contradice con su palabra. Ella es el filtro más seguro. Es en lo cotidiano donde más claramente podemos percibir su guía. En una conversación inesperada, en una frase que parece escrita para ti, en un versículo que se repite una y otra vez, en una sensación de incomodidad frente a algo aparentemente inofensivo. El Espíritu habla. El problema no es que Dios se haya callado, es que muchas veces fuimos entrenados para depender de la voz de un líder más que de la del Espíritu. Pero eso está cambiando. Tú estás despertando. Una manera práctica de desarrollar esta sensibilidad espiritual es ejercitando tu percepción cada día. Toma un tiempo por la mañana para estar en silencio delante de Dios. Lee un pequeño pasaje bíblico, ora brevemente y luego guarda silencio. Pregunta: ¿qué quieres decirme hoy, Señor? Y anota lo que sientas sin filtros. Luego observa a lo largo del día si lo que recibiste se conecta con lo que vives. Este hábito sencillo, practicado con fe, afina tu discernimiento como nada más. Porque no se trata de magia, se trata de relación. También es vital aprender a distinguir entre emoción, tradición y revelación. La emoción puede ser intensa, pero pasajera. La tradición puede ser constante, pero no siempre es verdad. La revelación, en cambio, trae transformación, paz profunda y frutos duraderos. Si lo que estás oyendo te acerca a Cristo, te impulsa al amor, a la humildad, a la obediencia y a la verdad, entonces puedes tener certeza, es Dios hablándote. El Espíritu no grita, pero su voz marca el alma. Fuera del sistema, tienes una oportunidad única: caminar como lo hicieron los primeros discípulos, guiados no por estructuras, sino por el Espíritu. No dependían de un programa, sino de la presencia viva de Jesús en sus corazones. Hoy ese mismo Espíritu que los dirigía a ellos habita en ti. Él no necesita títulos, horarios ni escenarios, solo necesita tu corazón dispuesto. Y si aprendes a escucharlo en la intimidad, verás que nunca más necesitarás que alguien valide tu relación con Dios, porque su voz en ti será tu mayor confirmación. En el siguiente bloque vamos a descubrir cómo superar el temor al juicio de otros creyentes y caminar con libertad espiritual sin culpa ni dudas. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, ninguna crítica puede hacerte retroceder. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que, al tomar decisiones fuera de lo establecido por ciertas tradiciones religiosas, empieza a sentir el peso del juicio de otros. Especialmente cuando se decide vivir una fe auténtica sin estar dentro de una iglesia institucional, muchos ojos se vuelven inquisidores, muchas voces se levantan para cuestionar, corregir o incluso condenar. Si has experimentado esto, sabes cuán doloroso puede ser. No duele tanto por lo que dicen, sino por quien lo dice: hermanos en la fe, personas que esperabas que te entendieran. Pero debes saber algo fundamental: no estás solo. Incluso Jesús fue juzgado por no seguir las estructuras religiosas de su tiempo. Los fariseos no soportaban su libertad ni su forma de acercarse a Dios. Lo criticaban por sanar en sábado, por comer con pecadores, por no cumplir con los rituales esperados. ¿Y sabes qué hizo él? No se defendió ante todos. Siguió cumpliendo la voluntad del Padre, porque cuando sabes quién eres y a quién sirves, no necesitas validación humana para seguir caminando. Romanos 14:4 nos recuerda: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle. Este versículo es una llave de libertad,
porque te revela que tu caminar no debe ser evaluado por ojos humanos, sino por el Señor que ve tu corazón. No le perteneces a la opinión ajena, le perteneces a Cristo. El legalismo religioso muchas veces actúa como una jaula espiritual. Impone normas, formas, condiciones y olvida el corazón del Evangelio, la gracia. Por eso, cuando tú decides caminar por fe, guiado por el Espíritu, fuera de esas estructuras rígidas, vas a incomodar a quienes construyeron su identidad espiritual sobre ellas. Tu libertad será percibida como rebeldía. Tu relación directa con Dios como soberbia. Tu vida fuera de templos como una amenaza. Pero no lo es. Es solo que la luz molesta a quien vive en sombra, y la libertad siempre irrita a quien vive atado. Ahora bien, ¿cómo se responde a este juicio? No con ira, no con orgullo, se responde con gracia, con firmeza interior, pero con un espíritu apacible. Jesús no maldijo a quienes lo acusaron. Pablo, a pesar de las críticas, seguía predicando. Y tú, en tu jornada, estás llamado a hacer lo mismo, mantener el foco en Dios, no en las voces humanas. Es necesario aprender a caminar firme, sin depender de la aprobación de otros. Porque si vives buscando agradar a todos, terminarás perdiendo el rumbo. No necesitas justificar cada paso que das. Dios conoce tus motivos, ve tu búsqueda, y eso es suficiente. La madurez espiritual no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la capacidad de obedecer a Dios, aunque eso signifique ser malentendido por los hombres. Es inevitable. Cuando decides vivir libre en Cristo, quienes están presos en la religión se sentirán confrontados, y eso puede generar rechazo. Pero eso también puede ser el inicio de una obra más profunda, porque hay quienes te criticarán al principio, pero luego, al verte perseverar, vendrán a ti buscando respuestas. Tu vida será su testimonio, tu paz será su mayor sermón. Entonces no temas, no te detengas, no te escondas. Sigue caminando con los ojos en Jesús. Él mismo dijo, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo». Mateo 5:11. Si tu caminar está alineado con Cristo, no hay juicio humano que pueda detener la obra divina. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo superar los sentimientos de culpa religiosa que muchas veces impiden disfrutar de la libertad que Jesús ya conquistó para ti. Porque no basta con alejarse del sistema, también es necesario desprogramar el alma para vivir la gracia en plenitud. En muchos corazones cristianos hay un anhelo profundo de conexión, de comunión sincera, de compartir la fe con otros sin sentir que deben encajar en moldes religiosos. Y es que, al dejar de congregarse en una iglesia tradicional, uno de los mayores temores que suele aparecer es la soledad espiritual. Esa sensación de estar caminando solo, sin hermanos que sostengan los brazos cuando el alma se cansa. Pero aquí hay una verdad poderosa que puede renovar tu esperanza. No necesitas un edificio ni un púlpito para vivir la comunión cristiana. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». No se trata de cantidad, se trata de intención. No se trata del lugar, sino de la presencia. La comunión genuina puede nacer en una sala sencilla, alrededor de una mesa con café, en una videollamada entre hermanos de diferentes ciudades o incluso en un grupo de oración por mensajes. El Espíritu Santo no está limitado por paredes físicas ni por rituales humanos. Él habita donde hay fe, humildad y disposición para amar. Y muchas veces, los lazos que se forman en estos encuentros pequeños y sinceros son más fuertes que los de una iglesia con cientos de miembros. Si anhelas este tipo de comunión, empieza por mirar a tu alrededor. ¿Hay alguien en tu casa, en tu familia, en tu vecindario, con quien puedas compartir la fe? ¿Hay un amigo que ame a Jesús, aunque tampoco esté congregándose? Invítalo. No necesitas ser un maestro de la Biblia, solo necesitas un corazón dispuesto. Lean juntos un pasaje, oren, hablen de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Lo simple se vuelve sagrado cuando el Espíritu está presente. Y si no tienes con quién hacerlo presencialmente, no subestimes el poder de la comunión virtual. Hay miles de creyentes como tú que anhelan lo mismo y que están dispuestos a unirse en oración, en lectura, en ánimo mutuo. Puedes crear un grupo de WhatsApp, una sala en Zoom, una comunidad en redes sociales donde Cristo sea el centro.
Lo importante no es el formato, sino el fruto, porque cuando dos corazones se alinean para buscar a Dios juntos, algo poderoso sucede. La amistad espiritual es una joya en el camino de la fe. Es ese tipo de relación que edifica, que confronta con amor, que intercede cuando no tienes fuerzas, que celebra tus victorias y llora contigo en las derrotas. Cultiva ese tipo de amistades. Y si aún no las tienes, ora para que Dios las traiga. El Espíritu Santo sabe unir almas que se necesitan mutuamente. Él puede conectar personas que nunca se han visto físicamente, pero que comparten un mismo fuego por Cristo, porque a veces lo que no logra el templo, lo hace un abrazo, una conversación honesta, una oración por llamada. La verdadera comunión es vida compartida, es sinceridad espiritual, es dejar que el Espíritu una lo que la religión a veces ha dividido. No te conformes con una fe solitaria, porque fuiste diseñado para caminar acompañado. Y no olvides, cada vez que permites que tu hogar, tu pantalla o tu tiempo se conviertan en un canal para edificar a otro creyente, estás siendo iglesia. No una iglesia de concreto, sino una iglesia viva, formada por piedras vivas, como dice Pedro, donde Cristo es la piedra angular. En la próxima enseñanza hablaremos sobre cómo superar las heridas causadas por la religión, para que puedas seguir tu camino de fe sin las cadenas del pasado, y con un corazón verdaderamente libre para amar y servir a Dios, porque la comunión florece mejor cuando el alma ha sido sanada. En la historia de la fe, uno de los elementos más significativos y transformadores ha sido el altar personal. Abraham, considerado el padre de la fe, construía altares cada vez que Dios le hablaba o le mostraba una nueva etapa en su camino. En Génesis 12, vemos cómo él edificaba altares para adorar, agradecer y mantenerse conectado con el Creador en medio de su jornada. Esos altares no eran edificios ni rituales elaborados, eran espacios de encuentro, lugares donde lo humano se rendía ante lo divino. Hoy, ese principio sigue vivo y puede ser la clave que te falta para fortalecer tu vida espiritual. Tú también puedes edificar un altar personal, no de piedras, sino de tiempo, atención y rendición diaria. No necesitas un templo para tener un lugar santo. Tu altar puede estar en un rincón de tu cuarto, en la cocina al amanecer, en el asiento trasero del autobús camino al trabajo o en un banco de un parque. El espacio no lo determina el poder del altar, lo que lo consagra es tu intención. Lo importante es que ese momento y ese lugar estén separados para Dios, que no estén contaminados por distracciones, que se conviertan en territorio sagrado donde solo tú y Él se encuentran. Fortalecer ese altar personal implica incluir a Dios activamente en tu rutina diaria. Quizás al principio solo puedas separar 5 minutos, pero si esos minutos son sinceros, si abres la Biblia, si cierras los ojos, si hablas con Él como con un Padre real, entonces el cielo se abre. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disponibilidad. Puedes empezar con una oración sencilla: «Aquí estoy, Señor, háblame». Y ese altar empezará a encender fuego. Uno de los secretos más poderosos de los cristianos que mantienen una fe vibrante sin congregarse es este: han aprendido a convertir momentos comunes en encuentros celestiales. Mientras cocinan, oran. Mientras caminan, meditan en un salmo. Mientras trabajan, murmuran gratitud. No necesitan que alguien les diga cuándo adorar, porque la adoración se volvió un estilo de vida, una conversación continua con Dios. Y cuando esto sucede, ese altar ya no es un lugar específico, es una atmósfera que te rodea. Pero como todo altar, necesita cuidado. No dejes que el fuego del Espíritu se apague por la rutina, por el cansancio o por la distracción digital. Protege ese tiempo como algo sagrado. Decide que nada lo interrumpirá. Apaga el celular, cierra la puerta, respira profundo, toma tu Biblia, habla con tu Padre, escucha su voz. Y si un día fallas, no te condenes, vuelve al altar al día siguiente. La fidelidad diaria, incluso con tropiezos, edifica una relación profunda y duradera. Tu tiempo con Dios, aunque silencioso, es tu arma secreta. En ese altar se fortalecen tus decisiones, se sana tu corazón, se disuelven tus dudas, se renueva tu identidad.
Lo que haces en privado, Dios lo honra en público. Lo que le entregas en lo oculto, Él lo multiplica en lo visible. Así que no subestimes esos momentos a solas con Él. Ahí es donde los gigantes caen, donde las cadenas se rompen, donde las promesas cobran vida. Mañana puede parecer igual que hoy, pero si tú enciendes tu altar, será diferente, porque el cielo bajará una vez más a encontrarse contigo. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo sanar las heridas que la religión ha dejado en muchos corazones sinceros, porque para que tu altar personal brille con libertad, necesitas dejar atrás las cargas que nunca fueron parte del Evangelio de Cristo. ¿Y si lo que tú has llamado soledad, en realidad es un llamado? ¿Y si tu distancia del templo no es un accidente, sino una cita divina con el Espíritu Santo? Muchos creyentes pasan por temporadas donde no encuentran una iglesia donde se sientan en paz, donde no encajan con estructuras, donde todo lo externo parece apagarse. Pero lo que muchos no saben es que, en esos momentos Dios no se ha alejado. Él se ha acercado más que nunca, llamándote a una fe más profunda, a una comunión más íntima, a una vida espiritual más madura. No estás apartado, estás siendo llamado. En toda la Biblia, los hombres y mujeres que marcaron generaciones pasaron por procesos lejos de las multitudes. Moisés fue preparado en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido en secreto y formado en los campos antes de ser rey. Juan el Bautista vivía en soledad antes de anunciar al Mesías. Incluso Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El patrón es claro, el aislamiento no es abandono, es entrenamiento. Tal vez tú estás en ese tiempo. No hay culto, no hay comunidad, no hay aplausos, solo estás tú y Dios en silencio. Pero lo que parece un vacío es, en realidad, el taller de Dios en tu alma. Él te está formando en lo secreto, fortaleciendo tus raíces, afinando tu oído, encendiendo un fuego que no depende de estímulos externos. Está quitando de ti la religiosidad para darte revelación. Está limpiando el ruido para que escuches su voz sin filtros. Está enseñándote a depender solo de Él. El desierto, bíblicamente, nunca ha sido un castigo para los hijos de Dios. Es un lugar de preparación, de revelación, de encuentros sobrenaturales. Allí caía el maná del cielo, brotaba agua de la roca, y la nube de gloria guiaba el camino. En el desierto Dios demuestra que Él es suficiente. No necesitas luces, ni escenarios, ni micrófonos para estar en el centro de su voluntad. Solo necesitas un corazón dispuesto a seguirle, aunque nadie más entienda tu camino. Por eso, en vez de sentirte menos cristiano por no estar dentro de una estructura, empieza a preguntarte, ¿y si esta es precisamente la forma en que Dios quiere tratar conmigo? ¿Y si esta etapa sin templo es el terreno donde mi fe crecerá con más fuerza? ¿Y si este es el momento donde mi identidad en Cristo será afirmada sin depender de otros? El Espíritu Santo quiere confirmarte algo hoy. No estás desviado, estás siendo purificado. No estás fuera de la obra, estás en el centro del proceso. No estás perdido, estás en manos del alfarero. Y lo que Él empieza, lo termina. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Confía en eso, abre tu corazón y dile al Señor, si este es tu camino para mí, aquí estoy. No pidas que todo vuelva a ser como antes, pide que tu fe sea como nunca fue, pide una nueva intimidad, una nueva visión, una nueva fortaleza, y prepárate, porque quienes caminan por fe, guiados por el Espíritu, no permanecen ocultos por siempre. En su tiempo Dios te usará con poder, pero antes quiere encontrarse contigo a solas. Y en el siguiente y último bloque hablaremos de la conclusión de este viaje, cómo vivir día tras día una fe firme, libre y llena del Espíritu, aún lejos de una iglesia física, pero profundamente unido al corazón del Padre. Después de todo lo que has aprendido hasta aquí, es necesario hacer una pausa y mirar con atención hacia otro aspecto crucial de la vida espiritual fuera de la iglesia institucional. El peligro silencioso de vivir una fe sin raíces. Porque aunque ahora sabes que no necesitas un templo para tener comunión con Dios, tampoco significa que puedas caminar sin dirección, sin fundamento o sin rendición de cuentas. La libertad en Cristo nunca debe confundirse con independencia espiritual. Dios no te llamó para ser un creyente aislado, sin raíces, sin estructura interior.
Jesús habló de esto con fuerza en la parábola del sembrador, en Mateo 13, 20, 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Te das cuenta? Hay personas que comienzan con entusiasmo, que se sienten libres por dejar estructuras opresoras, pero no profundizan en la palabra, no fortalecen su relación íntima con el Espíritu, y su fe se marchita con el primer viento de dificultad. No basta con salir de un sistema religioso, necesitas entrar más profundo en el corazón de Dios. Una fe sin raíces puede llevarte a confusión, a creer cualquier cosa que suene espiritual, a seguir a cualquier voz que parezca poderosa, pero que no esté alineada con la verdad bíblica. Cuando no estás aferrado a la palabra, cuando no pruebas los espíritus, cuando no pides dirección al Espíritu Santo, puedes terminar adoptando enseñanzas que no vienen del cielo, sino del ego humano. Y este es uno de los mayores peligros de alejarse de una iglesia, la ilusión de que ya no necesitas a nadie, que tú y Dios son suficientes. Es verdad que Él es suficiente en poder, pero también es verdad que diseñó el cuerpo de Cristo para apoyarnos unos a otros. Incluso sin una iglesia formal, necesitas rodearte de creyentes maduros con quienes puedas compartir, rendir cuentas, orar y ser corregido si es necesario. La soledad prolongada puede abrir puertas al engaño espiritual. El aislamiento puede volverse orgullo disfrazado de libertad. Una fe sin raíces también es vulnerable al cansancio emocional, porque sin estructura, sin disciplina, sin alguien que te recuerde las promesas de Dios cuando estás débil, puedes empezar a enfriarte lentamente. No es instantáneo, es sutil. Dejas de leer la Biblia un día, luego otro. Dejas de orar porque Dios ya me entiende. Te desconectas poco a poco, creyendo que todo sigue bien, hasta que un día sientes que Dios se ha ido, cuando en realidad tú te alejaste sin darte cuenta. Por eso, hoy el Espíritu Santo te llama no solo a vivir una fe libre, sino una fe firme, enraizada, profunda, que aunque no se apoye en paredes humanas, esté completamente sostenida por la verdad del Evangelio. Es hora de preguntarte, ¿en qué estás basando tu relación con Dios? ¿En emociones, en ideas sueltas o en la palabra viva y permanente? Porque lo que no tiene raíz no resiste la tormenta, pero lo que está plantado en la verdad da fruto en toda estación. Dios quiere libertad, no rebeldía. Quiere hijos maduros, no creyentes errantes. No te conformes con solo salir del templo. Entra en profundidad. Busca comunidad espiritual, aunque sea virtual. Rodéate de gente que ame a Dios de verdad. Sé intencional en estudiar las Escrituras. Pregunta, aprende, discierne. Porque cuanto más te arraigas en Cristo, menos te afectan los vientos del error. Este es tu llamado hoy. No vivir una fe superficial, sino una vida espiritual fuerte, profunda y firme. Porque lo que Dios está haciendo en ti no es temporal, es eterno. Y lo eterno necesita raíces profundas para sostenerse. Has llegado al final. Y eso no es poca cosa. En un mundo donde la distracción reina, donde la mayoría corre sin detenerse, donde muchos empiezan pero pocos terminan, tú elegiste quedarte. Tú elegiste escuchar hasta el último suspiro de este mensaje. Y eso te hace especial. Muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos tienen el corazón, la sensibilidad y la madurez espiritual para permanecer cuando las verdades profundas comienzan a sacudir el alma. Así que hoy, desde lo más sincero de este ministerio, te felicito. Has sido fiel no solo al video, sino a ti mismo, a tu fe, a esa voz interior que te dijo, quédate, hay algo para ti aquí. Y ahora quiero pedirte algo importante. Comenta la frase, mi fe venció la forma. Esa será la señal de que eres uno de los que han sido alcanzados por esta enseñanza hasta el final. Será tu testimonio silencioso. Así podré leer tu nombre, orar por ti y saber que eres uno de los que están despertando a esta fe viva, profunda y libre. A lo largo de esta enseñanza, descubriste que la vida cristiana no está limitada a las paredes de una iglesia. Aprendiste que puedes tener una relación genuina con Dios,
estudiar la Biblia con la guía del Espíritu, tener comunión real en tu hogar, orar con poder desde lo secreto, vivir el Evangelio en tu día a día, ser generoso por amor y no por presión, y caminar con libertad sin depender de jerarquías humanas. Te mostré que no estás apartado, sino en formación, que el desierto no es abandono, sino entrenamiento, que tu altar personal puede ser tu lugar más poderoso, y que Dios no te ha dejado, solo te está llamando a un nuevo modelo de fe. Ahora tú sabes que no estás fuera, que no estás solo, y que sí, es posible ser un verdadero cristiano sin estar atado a una institución religiosa. Si tu corazón está rendido, tu fe está viva y tu vida entera se convierte en un templo en movimiento. Piensa en esto, muchos van cada semana a un templo físico, pero salen vacíos. Tú, en cambio, te convertiste en templo vivo, y eso es más poderoso que cualquier liturgia. La religión impone formas, Dios busca verdad, el hombre construye estructuras, el espíritu busca corazones, el sistema ofrece moldes, Jesús ofrece vida. Por eso, si este video tocó tu alma, no lo guardes solo para ti, compártelo. Hay personas que hoy se sienten perdidas, culpables, confundidas, creyendo que están lejos de Dios por no asistir a una iglesia. Tú puedes ser el puente para que encuentren esta verdad. Tu clic puede ser el inicio de una nueva etapa para alguien. Y si aún no te has suscrito a este canal, haz una pausa y piensa cómo puedes volver a caminar en la oscuridad si acabas de encender una antorcha. ¿Cómo dejar de alimentarte si tu alma acaba de encontrar pan fresco? No suscribirse a un canal como este es como cerrar la Biblia justo cuando Dios está por hablarte. Es como irse de una conversación con el Espíritu cuando Él apenas empieza a revelarse. No apagues lo que el cielo encendió. Suscribirte es una forma de decir, Señor, quiero más, no quiero volver atrás. Y si ya estás suscrito, siéntete orgulloso, porque formas parte de una comunidad que no busca aplausos ni espectáculos. Una comunidad que ama la verdad, que busca a Cristo por encima de todo y que está caminando fuera de las estructuras para vivir dentro del corazón de Dios. Mantén tu llama encendida. No permitas que esta revelación quede como un momento bonito y pasajero. Sigue viendo nuestros videos. Cada uno fue preparado con oración, con estudio, con amor. Aquí no hay entretenimiento. Aquí hay palabra viva. Aquí hay alimento para el alma. Aquí el Espíritu habla. Y ahora, al cerrar este video, quiero dejarte una última reflexión. No necesitas un lugar para ser casa de Dios. No necesitas un púlpito para predicar con tu vida. No necesitas un título para ser instrumento de luz. Necesitas una cosa, permanecer. Y si permaneces, verás cómo tu vida sin muros ni etiquetas se convierte en testimonio viviente del cielo en la tierra. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. Gracias por no huir de la verdad. Comenta ahora mismo, mi fe venció la forma, y deja que el mundo sepa que tú eres uno de los que eligieron vivir por el Espíritu, no por la estructura. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te fortalezca, te guíe y te abrace, siempre.